Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que están sintonizando esta emisión radial. Nuevamente tenemos la oportunidad de volver a compartir este programa Sin Fronteras. Por eso les pedimos que estos 60 minutos puedan estar atentos a toda palabra que Dios compartirá con su pueblo en esta tarde. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar a nosotros nuevamente desde aquí y a ustedes que están desde sus hogares, desde sus trabajos, de su auto, donde quiera que se encuentren en esta tarde, puedan ser alcanzados por la bendición de Dios. Toda palabra de Dios sabemos que es de bendición para nuestra vida. Por eso en esta tarde le doy las buenas tardes a mi hermano Fabián. Hermano Fabián, que Dios te bendiga. Paz, hermano Gustavo, Dios te bendiga mucho. Bueno, mucho frío y bueno, estamos aquí como siempre esperando lo que Dios nos quiere decir para nuestras vidas, para que nos sea de edificación, ¿no? Saludamos también a las repetidoras de Tandil, Córdoba y Rosario, también a la hermana Estrella que está también en los controles. Y bueno, esperamos que es lo que quiere decir el Señor para nuestras vidas y bueno, que siga usted, hermano Gustavo. También recordamos que tenemos un canal de comunicación. Comunicación es, el canal es, bueno, el número de teléfono es 223-6864-433, repito, 6864-433. Y bueno, nuestro programa está por YouTube, Sin Fronteras la Palabra, así que bueno, sigan compartiendo. También saludamos a los hermanos que nos están sintonizando por Facebook. Amén. Así que bueno, dicho todos los saludos, bendecimos a la emisora de RKM por este espacio que tenemos y la oportunidad que Dios nos ha dado de poder participar de estos programas que ayudan a la edificación de su iglesia. Por eso cuán importante es que cada día podamos agradecerle a Dios por el día que Dios nos regala. Yo creo que en cada momento de nuestra vida, de este peregrinaje que estamos haciendo sobre la tierra, donde podemos tener la oportunidad de ser edificados y cimentados en la palabra de Dios, que tanta necesidad tenemos en este tiempo que está transcurriendo de la humanidad sobre la tierra, de la iglesia sobre la tierra, que podamos invertir bien el tiempo, que podamos ser personas que realmente administremos bien el tiempo que Dios nos da la oportunidad de poder estar compartiendo en este momento con ustedes, y cada vez que tenemos esta bendición de poder abrir los ojos un día más, que podamos realmente saber aprovechar el tiempo que Dios nos da, sus misericordias, las cuales se renuevan cada día y nos dan la oportunidad de que nosotros también seamos renovados en el Espíritu y que podamos ir creciendo, siendo edificados en la verdad que es la palabra de nuestro Dios. Por eso saludamos también a aquellos amigos o amigas que estén sintonizando tal vez por primera vez esta emisora radial, que pueda ser y podamos contribuir al conocimiento de la verdad. Sabemos que hay un solo camino y es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, el cual nos llevará aquel día que sea que partamos o el Señor venga por su iglesia a vivir eternamente en su victoria, la cual Él compró en la cruz. Y por la misericordia de Dios, hoy podemos constituir esta familia, este pueblo especial, este tesoro de Dios que es su iglesia, su pueblo, aquel que ha reconocido lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, los que hoy participamos de esta familia y aquellos que se agregarán por la predicación del Evangelio. El Evangelio no solamente son palabras, sino es poder y potencia de los cielos. Por eso la palabra que edifica, la palabra que liberta, la palabra que sana, la palabra que da vida, esta es la verdadera palabra que proviene de Dios. Estos 66 libros que tenemos como legado para cada uno de nosotros que constituimos la familia de Dios. Por eso, hermano y hermana, te bendigo en el nombre de Jesús, y previamente vamos a hacer una oración para darle inicio a la palabra de Dios y agradecer por esta nueva oportunidad que Dios nos da. Por eso te invitamos desde aquí a que te pongas en oración juntamente con nosotros, para que podamos ser dirigidos a toda verdad
y que realmente la palabra de Dios pueda caer en buena tierra en esta tarde. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu por tener esta nueva oportunidad de poder compartir tu palabra con tu amado pueblo. Amado Dios, yo te ruego que en esta hora, poderoso Señor, tú estés obrando en cada vida, en cada corazón, en cada área, poderoso Dios. Tú conoces a los hijos de tu pueblo, Señor. Tú conoces el entrar y el salir de cada uno de nosotros. Conoces nuestros corazones, lo profundo y lo escondido en cada una de las vidas, Señor. Yo te ruego que en esta tarde, mediante tu palabra, Señor, mediante la predicación del Evangelio, Señor, tu Espíritu Santo esté obrando en cada vida y en cada corazón, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amado Dios y Padre, yo ruego, poderoso Dios, que traigas luz a nuestras vidas mediante la guía de tu Espíritu que mora en nosotros. Amado Dios y Padre, aquí no es nuestra voluntad la que queremos hacer, sino es tu voluntad. Tu perfecta voluntad, Señor, es la que nos lleva a la victoria, poderoso Dios. Por eso te rogamos a ti, Señor, tú que eres nuestro Maestro, Señor, tú que eres nuestro Pastor, a ti te pedimos, Señor, en esta tarde, que tú te glorifiques a través del mensaje de la palabra, que tú estés obrando, Señor, que tú estés libertando, que puedas traer luz a cada vida y a cada corazón que esté dispuesto y abierto a escuchar todo lo que proviene de ti en esta tarde. Amado Dios, sírvete de nuestros labios, porque polvo somos nada más, Señor. Pero en ti, Señor, somos más que vencedores, Padre. Por eso, Señor, te rogamos que te entrones en cada vida y en cada corazón en esta tarde, que tu palabra, Señor, esté llegando a cada vida y a cada corazón. Señor, edifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Señor, yo bendigo a tu pueblo en tu nombre en esta tarde, Señor. Yo ruego, Padre, que allí en las cárceles, allí donde nos estén escuchando, Señor, yo imparto tu bendición sobre tu pueblo. Ayúdanos a esforzarnos cada día más para transitar este camino en rectitud conforme a tu gratitud, Señor, la cual nos permite estar un día más compartiendo esta maravillosa palabra, Señor, que edifica nuestras vidas. Amado Dios y Padre, bendecimos a la ciudad de Mar del Plata, a sus autoridades, Señor, que podamos tener la libertad de poder predicar tu mensaje, Señor. Este gran privilegio de poder tener la libertad de predicar tu palabra. Señor, lo vamos a hacer todo en tu nombre, porque en tu nombre hay victoria, Señor. Te damos gracias, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén, Jesús, y amén. Gloria a Dios. La gloria sea para Dios. Vamos a compartir en esta tarde. Dios hace unos días ha venido poniendo en mi corazón, hablando a mi vida y también dando testimonio de mí mismo. Cuando el Espíritu de Dios te quiere conducir o te quiere mostrar algo, evidentemente somos nosotros los que entramos a ese campo y podemos tener una amplitud mayor de lo que Dios nos quiere transmitir. Y a tanta realidad que nosotros vemos en este tiempo, cómo estamos viendo que estos acontecimientos que la palabra de Dios nos va mostrando que irían a ocurrir para mostrarnos a nosotros lo que pasaría anunciando la pronta venida de nuestro Señor Jesús, y vemos cómo parte de estos grandes acontecimientos que nosotros podemos ver y escuchar se están dando alrededor nuestro, y somos testigos de estas cosas que están sucediendo y se están suscitando cada día más, viendo que, como dice la palabra, que esto iría de mal en peor y que estos serían principios de dolores de los cuales anunciarían la venida de nuestro Señor. Y cuánta necesidad tenemos de la verdad, cuánta necesidad tenemos de la verdad escrita, que realmente el Espíritu de Dios nos pueda traer luz a nuestras vidas para poder conocer los tiempos de los cuales nos toca vivir. Esos tiempos que están anunciando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesús. Por eso, hágase la voluntad del Padre así en los cielos como en la tierra, y que venga su reino.
es lo que nosotros anhelamos como hijos e hijas de Dios para poder vivir un tiempo eterno en esa victoria que Jesús compró en la cruz del Calvario. Entonces, vemos que cuánto necesitamos nosotros en este tiempo confiar en la provisión de Dios. Cuánta es la necesidad como hijos e hijas de Dios que nosotros tenemos, la gran necesidad de creer y creerle a Dios, ¿sí? Y vamos a ir desarrollando en esta tarde la necesidad que nosotros tenemos como hijos de Dios en confiar en la plenitud y en la providencia de Dios más allá de todas las cosas, porque sabemos que Dios es un Dios que se ocupa y se preocupa por su pueblo. Yo creo que viendo estas cosas que están sucediendo, como estábamos hablando previamente al inicio, estaba viendo con atención lo que el Banco Mundial, lo que el Fondo Monetario Internacional está diciendo de lo que ellos prevén, ¿sí? de lo que está pasando y de lo que va a pasar en el mundo. Y cómo vemos el gran problema de las economías mundiales que están aconteciendo y que está aconteciendo en cada país. Cómo vemos esos problemas económicos cada vez acrecentándose más, no dando ninguna atmósfera de que esto vaya a mejorar, sino al contrario. Vemos que está surgiendo un continuo deterioro en cada economía. Y esas economías que afectan la comida, esas economías que afectan, en gran parte de Europa ya están muy comprometidos con los servicios de luz, de gas. También vemos un gran problema en las fuentes de agua natural, ¿sí? Cómo vemos que esos recursos están deteriorándose, porque sabemos que la naturaleza gime a una, dice la palabra de Dios, por la manifestación de los hijos de Dios. Porque hay un tiempo en que esto pasará, pero vendrá un nuevo tiempo, donde nosotros seremos partícipes si permanecemos en los caminos y en la voluntad de Dios. Por eso vamos a iniciar con una palabra, ¿sí? Y lo vamos a invitar al hermano Fabián a que nos comparta el capítulo 7 del libro de Deuteronomios en el Viejo Testamento, y vamos a leer a partir del verso 12, inclusive hasta el 15, para darle inicio en esta tarde a lo que Dios nos quiere revelar. Bueno, aquí dice la obediencia, las bendiciones de la obediencia. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto de la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá, te multiplicará y te bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, tu cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas malas plagas de Egipto que tú conoces. No la pondrás sobre ti, antes la pondrás sobre los que te aborrecieren. Amén. Y nosotros que estamos viendo en estos versículos que el hermano acaba de compartir, estamos viendo lo que Dios le prometía y lo que Dios le había prometido a sus padres, de lo que sobrevendría sobre ellos si obedecían a Dios.
en la parte inicial de este libro que fue proferido por Moisés, mientras Israel estaba en el periodo de peregrinación en el desierto, Dios los estaba preparando para aquellas bendiciones que iban a venir sobre ellos. Pero previamente vamos a ver y vamos a ir leyendo cómo también hay una exigencia a la obediencia hacia Dios. ¿Por qué Dios los iba a introducir en esa tierra donde vivirían en abundancia? Y nosotros vemos en el despliegue de esta palabra cómo realmente Dios estaba invitándolos a que ellos con mucho enfoque en los dictámenes que Dios le había dado al pueblo, obedeciendo, ellos iban a ser partícipes de estas bendiciones. Y ahora vamos también a ir viendo, y yo quiero que mi hermano me comparta también en el capítulo 8, amén, y del verso 1 al 3, para tener una mayor amplitud en el conocimiento de esta palabra. Dice, la buena tierra que han de poseer, en el capítulo 8, en el nombre de Jesús. Cuídate de poner por obra todo mandamiento que yo te he ordenado hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde has traído a Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, y si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Y acá nos da una clara revelación, ¿sí?, de la provisión de Dios, y cómo Dios, con muchas oportunidades que a veces nosotros se nos presentan situaciones en nuestra vida y no llegamos a tener una clara visión de por qué estamos atravesando ciertas situaciones. Es que Dios tiene que ver qué es lo que hay en nuestro corazón, así como lo probó a Israel. A ver cuánto es el amor que le tenemos al Padre, ¿sí? Para ver qué es lo que verdaderamente, de qué estamos hechos nosotros interiormente y qué es lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Si realmente nuestra confianza está depositada en Dios, o realmente nosotros tocamos de oído, ¿sí?, como hay un dicho que se dice en el mundo, tocar de oído, ¿sí? Entonces, en estas situaciones que nosotros nos toca vivir diariamente, y en situaciones donde de repente nos encontramos y no sabemos por qué, y verdaderamente Dios está permitiendo para ver lo que hay en nuestro interior y qué es lo que realmente nos lleva a nosotros a caminar en confianza o en desconfianza hacia Dios. ¿Hasta qué punto nosotros tenemos esa credibilidad que decimos tener en la palabra de Dios, pero no la vemos hasta el momento en que estamos metidos en esa situación? Y entonces acá Dios nos está diciendo que no debemos de olvidarnos por el camino donde Dios nos ha traído, para hacernos mejor de lo que nosotros creemos ser, para que verdaderamente nos identifiquemos con áreas que hay en nuestra vida que realmente no hemos conocido que esas áreas están en nuestro vivir, y para que tengamos una claridad
verdaderamente de lo que hay en nosotros. Y nosotros vamos a ver más adelante de lo que en el versículo 11 del mismo libro, del 11 al 14, y si hermano lo tiene, puede compartirlo. Dice como título, amonestación de no olvidar a Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te he ordenado. No suceda que comas y te sacies y edifiques buena casa en que habitéis, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuviere se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Amén. Y estamos viendo en estos versículos que Dios está hablando de la economía de Israel, de cómo ellos iban a prosperar económicamente. Y tenemos una clara objetividad en estos versículos que acaba de leer el hermano y los anteriores que ha leído, ¿sí? Vemos las dos diferencias. Lo que es obedecer la palabra de Dios es lo que vivir confiado en Dios, y el problema de lo que sucede cuando nos olvidamos de Dios. Cuando nuestra confianza no está puesta en Dios, sino en lo que el mundo nos puede dar. Y acá entra lo que veníamos diciendo desde el inicio de este programa, que necesitamos estar confiados en la provisión de Dios ante tanto nubarrón de testigos de lo que nosotros vemos que está sucediendo en el mundo. Por eso hablábamos de cómo las economías mundiales se están desplomando. Y es el momento de que nosotros como iglesia, como hijos e hijas de Dios, tenemos que tener toda nuestra confianza puesta en Dios. Pero nosotros debemos esperar en Dios cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios. Cuando en nuestra vida, cuando en nuestro caminar, estamos poniendo por obra lo que nosotros hemos aprendido, hemos escuchado y ha sido guardado en nuestro corazón. Para que en esos momentos de prueba, en esos momentos tal vez de escasez temporaria, podamos realmente tener esa confianza en que sabemos que Dios es el que sustenta nuestras vidas, ¿sí? Y no solamente en lo material, sino en lo espiritual, para que en toda situación que se origine en nuestras vidas, Dios está constituyendo el carácter de Cristo en nosotros. Estamos viviendo en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Somos ciudadanos, pero no de este mundo. Y es lo que nosotros tenemos que recordar a diario, cada vez que nos encontramos con situaciones similares a estas. Y no solamente en el plano económico, sino en el plano general del día a día, del vivir de cada uno de nosotros, de los hijos e hijas de Dios. Entonces, recurrir, ¿a quién debemos de recurrir? Nosotros debemos de recurrir a Dios. Nuestra esperanza, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. No en el brazo de Egipto, como dice la palabra, ¿sí? Sino que realmente Dios vea que en nosotros hay una confianza hacia Él, esperando y aguardando en su provisión, ¿sí? Entonces,
vemos que vamos a ir, porque a veces nos confundimos por falta de conocimiento en la palabra de Dios. Hay principios espirituales que muchas veces nosotros los olvidamos, o muchas veces no se nos transmite la verdad de la palabra, y estamos fundados sobre un cierto conocimiento de la palabra de Dios y un cierto conocimiento de lo que el hombre cree que Dios debería de hacer, cuando nosotros debemos de esperar en lo que Dios debe decir y hacer, no en lo que nosotros creemos que Dios debería, cómo, por qué y cuándo debería de hacerlo. Esa no es una confianza puesta en Dios, y no estamos siendo negligentes en todo lo que nosotros hemos aprendido, sino que nos constituimos innegligentes por actuar bajo ciertas motivaciones que nada tienen que ver con la palabra de Dios, ¿sí? Muchas veces hablamos, y voy a hacer una introducción sobre el tema de la alabanza. La alabanza no existe para tocar los sentimientos de la grey. La alabanza no fue hecha para tocar los sentimientos de los componentes del cuerpo de Cristo. La alabanza es creada solamente y exclusivamente para adorar a Dios. Entendamos de una vez por todas, hermanos, que no podemos traer las mismas mañas que el mundo tiene dentro de las iglesias. ¿Qué hace el mundo en lo secular con el tema de la música? El tema de la música en el mundo secular está nada más ni nada menos para atrapar a las almas, sea por sentimiento o por motivación. Y acá tenemos que tener una visión mucho más ampliada y mucha más clara de aquellos que tienen la responsabilidad de ministrar la alabanza hacia Dios. A no confundir gordura con hinchazón. Amén. Y déjeme expresarme de esta manera, porque confundimos y creemos que realmente nosotros tenemos la autoridad y el dominio propio de hacer de las cosas de Dios lo que nosotros, entre comillas, a veces queremos. Y no es como nosotros queremos, es como Él quiere. Entonces, ya vamos a profundizar más en el tema de la alabanza en algún programa venidero conforme a la voluntad de Dios. Pero quería expresarlo para que nos demos cuenta lo que proviene de Dios y lo que a veces creemos que proviene de Dios y proviene de hombres que lamentablemente en algunas áreas de su vida se han corrompido. ¿Sí? Amén. A veces yo siempre digo de que no significa que uno sea tocar bien un instrumento musical o tener una buena voz. Eso a veces en lo que es a nivel ministerial se pone a un joven o a una joven porque tiene muy buena voz, y lo primero que tiene que buscar el joven es santificarse para buscar la perfección en la alabanza y para que sea de bendición, porque la palabra dice: lo que tengo te doy. A veces uno tiene cosas en el corazón y todo eso, y después cuando lamentablemente canta el pueblo, lo transmite, y a veces es como dice que cena como hueco y no con el Espíritu de Dios. Yo creo que sobre todas las cosas, tanto en el área de la alabanza como en cada área donde uno pueda participar para las cosas del Señor, ¿sí? Desde ir a barrer, a acomodar una silla, o ir a visitar a una persona, o llevar una palabra de aliento, es que verdaderamente nos tomemos el tiempo primeramente para saber cuál es la voluntad de Dios.
acá no se trata, si bien es importante, pero no se trata de tener buenas intenciones. No basta con las buenas intenciones, ¿no? Acá lo que nosotros necesitamos es buscar la perfecta voluntad de Dios y movernos dentro de la voluntad de Dios. Es lo que realmente va a edificar a los que nos escuchan, a los que nos toman como ejemplo, pero sobre todas las cosas, que el ejemplo en nuestra vida sea el Señor, para poder transmitir la persona de Cristo hacia otros. Por eso es muy importante buscar que en nuestra vida se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. No basta con las buenas intenciones. Y ahora vamos a leer en estos tiempos de turbulencia, ¿sí? Yo quiero leer Deuteronomio, y si, hermano, lo tenés apuntado, sí, 18:20 al 22. Al 22. Dice la palabra del Señor: el profeta que tuviere la presunción de hablar la palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en su corazón: ¿cómo conocerá la palabra de Jehová que no ha hablado? Y el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tenga temor de él. Entonces nosotros quise compartir estos versículos para que nosotros veamos verdaderamente los tiempos que estamos atravesando, en donde, vuelvo a repetir, en tanto tiempo de turbulencia que nosotros vemos de las cosas que están pasando, para que tengamos un apoyo bíblico de lo que sucedía en esos tiempos y lo que sucede hoy, ¿sí? Miren, yo quiero compartir Jeremías 14, y lo voy a leer del 1 al 18, y prestemos atención lo que la palabra de Dios dice. Dice la palabra de Dios: gran sequía azota a Judá. Lo tengo como título en mi Biblia. Dice: palabra de Jehová que fue a Jeremías con motivo de la sequía que había habido en esos tiempos. Enlutóse Judá, y sus puertas se despoblaron, oscureciéronse en tierra, y subió el clamor de Jerusalén. Y los principales de ellos enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua, volviéronse con sus vasos vacíos y se avergonzaron, confundiéronse y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra a causa de no llover en el país. Confusos los labradores cubrieron sus cabezas, y aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba, y los asnos monteses se ponían en los altos, aspiraban el viento como los chacales, sus ojos se enfuscaron porque no había hierba, ni nuestras iniquidades testificaron contra nosotros. Perdón, si nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, haz por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti, pecamos. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. ¿Por qué has de ser como peregrino en la tierra y como caminante que se aparta para tener la noche? ¿Por qué has de ser como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Tú empero estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Así ha dicho Jehová a este pueblo. Así amaron moverse, ni detuvieron sus pies. Por tanto Jehová no los tiene en voluntad,
acórdase ahora de la maldad de ellos y visitará sus pecados. Y dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunaren, yo no oiré su clamor, y cuando ofrecieren holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, antes los consumiré con cuchillo, con el hambre y con pestilencia. Y yo dije: ay, ay, Señor Jehová, he aquí que los profetas le dicen: no veréis cuchillo, ni habrá hambre en vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Gloria a Dios. Y voy a compartir el verso 14 y el 15 en la lectura que estábamos haciendo antes del corte de la radio. Díjome entonces Jehová: falso profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa y adivinación y vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová de los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni cuchillo ni hambre habrá en esta tierra. Con cuchillo y con hambre serán consumidos esos profetas. Hablábamos de esos tiempos de turbulencia. En ese tiempo el pueblo deseaba escuchar una palabra de esperanza, deseaban escuchar palabra de seguridad, ¿sí? Y fue caracterizado por el mayor surgimiento de profetas y videntes, con mentiras, evidentemente, por lo que la palabra nos dice. Poco después que Judá comenzara su exilio en Babilonia, pero antes de la caída de Jerusalén, nosotros podemos ver por la palabra de Dios que Jeremías y Ezequiel contendían, pero con mucha firmeza, contra estos charlatanes y ellos lo denunciaban. Es lo que en parte del pueblo en este tiempo está sucediendo, que nosotros vemos que realmente hay mucha promesa, hay mucha irrealidad, con muy poco fundamento de la palabra de Dios. Porque ustedes saben, y yo creo que cada uno de ustedes que están atentos escuchando este programa, ustedes saben que hay muchos lugares, ¿sí?, que se predica la palabra de Dios, pero nunca se predica del pecado. Nunca se predica de los mandamientos. Nunca se le hace mención, o por ahí despavoridamente, a lo que realmente nosotros como hijos e hijas de Dios debemos de prestar atención y marchar como la palabra de Dios nos dice que debemos de marchar. Al ser un pueblo escogido por Dios, dice la palabra de Dios que somos sacerdocio santo, y que evidentemente la palabra misma nos muestra cómo debemos de conducirnos en nuestro diario vivir, y que en nosotros tiene que haber una transformación, pero no una transformación por ánimos de ocasión. No es porque tengamos que ser llevados a, es lo que compartíamos hace un momento con lo que significa la alabanza, no es para ser llevados por ciertos sentimientos que se desarrollan en el momento del culto, en el momento que nos juntamos para escuchar la palabra de Dios, para adorar a Dios, para buscar de Dios. Que no seamos movidos por sentimientos humanos, porque la palabra de Dios en sí, nosotros sabemos que la palabra de Dios es espíritu y es poder y potencia de Dios.
Y la misma palabra es la que transforma. A ver, nosotros confundimos las leyes espirituales cuando nosotros queremos tener y tomar esa actitud de dirigir lo que el Espíritu de Dios nos está dirigiendo, o de hablar lo que el Espíritu de Dios no ha puesto en nuestros labios. Entonces queremos como formar un clímax, ¿sí? Como que quisiésemos formar un clima, y entonces introducimos al pueblo dentro de un camino erróneo, ¿sí? Mire, creo que la base fundamental es que nosotros seamos dirigidos en la perfecta voluntad del Padre. Y para poder saber la perfecta voluntad del Padre necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Y para poder ser guiados por el Espíritu de Dios necesitamos tener comunión con el Espíritu de Dios. No nosotros mismos. Que nuestro ojo, que muchas veces es engañoso, y aún el corazón del hombre, dice la palabra de Dios, que es engañoso, debemos de tener toda nuestra sintonía puesta en lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos. ¿Qué es lo que el hermano, la hermana, el pueblo que se ha congregado, qué es lo que necesita saber? Necesita escuchar qué es lo que Dios le quiere decir. No lo que nosotros querramos decirles, sino lo que Dios quiere decirles. Para transformar, para que esa vida sea libertada, para que esa vida comience a vivir una vida en la victoria de Jesucristo, para que realmente nuestros pies se comiencen a encaminar por las sendas que Dios ha determinado para cada uno de nosotros y conocer la perfecta voluntad de Dios. Hoy nosotros vemos, hay un gran problema donde se les promete al pueblo algo, ¿sí?, sin ninguna demanda, cuando nosotros sabemos que en cada bendición hay una demanda. No es que nosotros vamos a vivir como querramos y pretendamos que Dios nos colme de bendiciones. Porque acá lo que estábamos compartiendo en estas palabras del libro de Jeremías, Jeremías le estaba diciendo a Dios, pero Señor, si los profetas le mienten al pueblo diciendo que está todo bien, ¿sí?, que no habrá hambre, y ellos estaban en cautiverio por la desobediencia que habían tenido. Ellos habían caído y estaban en cautiverio en el gobierno babilónico por la desobediencia de Israel. Entonces no es todo como nosotros lo tomamos muchas veces tan light, de que hagamos lo que hagamos Dios nos va a bendecir igual. No, tenemos que tener y tenemos que conducirnos bajo la guía del Espíritu de Dios. No, usted me puede preguntar ahora si entiendo todo. No, pero cuando nos encontramos en ciertas situaciones es porque realmente Dios está preparando el terreno y nos está preparando para que nosotros seamos participantes o que seamos personas que seamos de bendición y para bendición, y que seamos bendecidos por la mano de Dios. Pero cuando estamos siendo preparados para poder entrar a esa tierra, como lo estábamos compartiendo en el libro de Deuteronomio, nosotros vemos que la preparación de Dios para con Israel había sido en el peregrinaje de ellos por el desierto. Antes de entrar, Dios les estaba diciendo lo que iba a suceder, y ahora vamos a pedirle después al hermano que nos lea unos versículos para que veamos qué iba a suceder si ellos obedecían la palabra de Dios y qué iba a suceder si no obedecían la palabra de Dios. Por eso Jeremías le estaba diciendo a Dios, pero
si todos estos profetas, porque fue la época, me hace acordar mucho a lo actual, donde hay tantos profetas que te profetizan conforme a su corazón o a lo que puedan adivinar, porque por ahí, viste, también adivinan una situación, y lo vamos a ver con la palabra también, y vemos que contribuyen a una gran confusión. ¿Por qué? Porque el hermano o la hermana puede decir, entonces, haga lo que haga, Dios me va a bendecir igual. Y no. Y por la palabra te tengo que decir que no. Porque la palabra de Dios manda a que seamos obedientes y que seamos reformados en nuestro carácter y mañas que hemos traído del mundo, para no incorporarlas dentro del pueblo de Dios. Si somos ciegos, no podemos guiar a nadie. Ahora, si nuestros ojos ven, por la gracia de Dios, y porque hemos sido o somos personas que buscamos la voluntad de Dios, entonces podemos guiar. Pero un ciego no puede guiar a otro ciego. Y cuando al pueblo no se le declara la verdad en su plenitud, estamos creando un pueblo sin visión, porque no sabemos dónde nos encontramos, ni tampoco hacia dónde vamos, por no dejarnos dirigir por la verdad del Evangelio, donde hoy hay tanta escasez. Hermano, no hace mucho vi uno de los grandes disparates que pude haber visto en nombre de Dios. Esa persona, esa mujer que se decía ser profeta, una hija del diablo, una delincuente, le estaba diciendo al pueblo que se pusieran un billete en el oído, porque el billete hablaba. Y todavía le decía, esta hija de Satanás, le decía, escuche que el billete habla, hermano, escuche que el billete habla. Y el pueblo, lo que más me llamó la atención, no de este personaje, ¿sí?, sino del pueblo que estaba llevando esa actitud que esta mujer tuvo por obra, porque se estaban poniendo el billete en la oreja. Entonces vemos a un pueblo que no conoce la verdad. Es por falta de conocimiento. Y como no conoce la verdad, no puede ser libre de las mentiras de los hombres. Y es un pueblo que está siendo arrastrado y llevado por un camino que nada tiene que ver con el camino que el Señor ha trazado para nosotros como su iglesia. Él es el buen pastor. Nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros, sus ovejas, escuchamos su voz y le seguimos. Pero a veces nos deberíamos de preguntar la voz de quién estamos escuchando, a quién estamos siguiendo. Frente a este panorama mundial que nosotros estábamos haciendo mención al inicio de este programa, donde vemos semejante confusión, y si nos dejamos arrastrar por lo que el mundo ve y por lo que el mundo dice, nos vamos a ir juntamente con ellos al tacho. Pero si identificamos las verdades de la palabra de Dios y creemos a Dios y le creemos a su palabra, entonces vamos a ser personas que vamos a poder caminar en un mundo conflictivo y vamos a poder ser luz donde hay oscuridad. Pero le vuelvo a repetir, si tenemos ceguera espiritual por desconocimiento de la palabra y de la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a hacer para poder dirigir o ayudar a otros que tomen el camino que Dios ha trazado, si hay ceguedad espiritual en nosotros?
para derribar una mentira, la tenemos que derribar con la verdad. Así como estaba haciendo mención de esta mujer, porque yo no le voy a llamar hermana, ¿sí? Porque está llevando, no solamente está yendo ella por un camino de error, sino que está arrastrando a mucha gente. Y nosotros, a través de tener la bendición de Dios, de que podamos comunicar las verdades de su palabra, queremos colaborar para que muchos de los que están en cárceles espirituales sean libres. Y muchos de ellos que han sido conducidos por otros hombres, para que puedan gozar de la libertad y de la plenitud en Cristo Jesús. Entonces, estamos viendo, y desde que comenzamos, hemos visto y hemos compartido lo que la palabra de Dios nos dice, con cuán gran necesidad tenemos hoy en el presente, y cuánto más avanzado el tiempo hacia la venida de nuestro Señor, que necesitamos tener y confiar en la provisión de Dios. Yo creo que muchos de lo que hoy en día podemos estar pasando por algún problema, tal vez puede ser en lo económico o en un montón de otras áreas, sepamos que en cada situación de la vida del cristiano dice que todo obra para bien. Entonces, vamos a salir victoriosos, vamos a salir con una enseñanza previa, porque cuando salimos de esa situación tenemos que hacer un parate y pensar cuando entramos a esa situación y para qué vivimos esa situación, y que Dios nos pueda traer luz, porque seguramente hay una victoria aguardándonos. Amén. Y hemos aprendido y ha colaborado en nuestras vidas para una mayor edificación espiritual. Porque todo lo que nosotros como hijos e hijas de Dios que peregrinamos sobre esta tierra, estamos siendo regenerados, ¿sí? ¿Para qué? Recuerden que vamos a vivir y ser ciudadanos del reino que está por venir. Hermano, ese privilegio de poder ser partícipes de un pueblo que reinará juntamente con Cristo no se puede pagar con nada. Entonces tenemos que ser reformados para que cada día seamos cada vez más santificados en nuestro vivir, en nuestro ser interior, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de dirigirnos. Que seamos verdaderamente, como dice la palabra de Dios, que podamos sentarnos en los lugares celestes y poder ser coherederos con el Señor. Que podamos realmente levantar nuestras frentes, nuestras cabezas en momentos difíciles como lo que está atravesando la humanidad, y saber y poder decir, pero yo sé en quién he confiado. Amén. Para que podamos realmente tener esa firmeza en la palabra y en todo lo que Dios nos va dando a diario para crecimiento de nuestra vida espiritual. Hermanos, ya estamos a un minuto del cierre de este programa. Sin duda vamos a colaborar para el crecimiento de cada uno de nosotros a través de lo que el Espíritu de Dios nos quiera dar cada vez que tengamos la oportunidad de compartir esta emisión. Recuerden que tenemos un canal en YouTube, que el hermano ahora va a estar cerrando con esos anuncios, y yo me despido hasta el próximo programa, si es la voluntad de Dios, que estemos compartiendo nuevamente un programa sin fronteras. Yo los saludo con la paz del Señor a cada uno de ustedes, y que haya sido un programa de bendición. Hermano Fabián, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano Gustavo. Bueno, la verdad es una palabra muy
edificante para nosotros, porque a veces pasamos muchas luchas y bueno, el Señor siempre nos fortalece. Bueno, y espero que les sea de bendición esta palabra. Nos veremos el próximo programa. No, el próximo programa... el día viernes. El día viernes. Bueno, saludamos a la repetidora de Tandil, Córdoba y Rosario, a todos los hermanos en Facebook. Y bueno, nos veremos el próximo programa. También tenemos una página que es en YouTube, se llama La Palabra, Sin Fronteras la Palabra. Dios los bendiga a todos y bueno, que sea una bendición para todos ustedes.